Ah, tu presidente, perdón. Yo presente. Bueno, órale, vámonos. Listo. Bueno, compañeros, vamos a continuar con el orden de nuestros temas. Y bueno, hablando específicamente pues de esta enfermedad, tenemos que hablar de los malos hábitos higiénicos, dietéticos, que pueden ocasionar dicha enfermedad. Obviamente no es algo, digamos que una causa que sea generalizada, pero sí una causa que lo puede generar. En este caso hablaremos de la úlcera péptica gástrica, que, bueno, que como vemos en esta imagen, estamos viendo pues el estómago en su interior y lo que vemos justamente en estas partes, bueno, en esta parte, es son llagas que, bueno, van a estar en la mucosa que va a estar recubriendo pues todo el estómago. Y si los vemos bien, vemos que es una zona pues que está prácticamente adolorida, que está irritada, y esta imagen pues lo muestra perfectamente. En sí, estas llagas son una ulceración circunscrita de la mucosa que van a estar penetrando en la muscularis mucosa y que va a estar afectando pues, pues áreas donde va a estar secretando ácido y pues la enzima digestiva que va a estar, bueno, que hidroliza a las proteínas llamada pepsina. Bueno, estas ahora, ¿dónde aparecen? La mayoría de las veces aparecen en los primeros pues, centímetros del duodeno, denominándose así úlcera duodenal. Pero también con frecuencia pueden aparecer a lo largo de la curvatura menor del estómago, como vemos aquí, denominadas úlceras gástricas. También en menor frecuencia están apareciendo en lo que es la parte del canal pilórico, denominándose úlceras pilóricas. También existen otras que aparecen en el duodeno inmediatamente después del bulbo, denominándose úlceras postvulvares. Existen también otras causas o digamos que otras situaciones, como por ejemplo después de una gastroyeyunostomía, que básicamente es una anastomosis entre el estómago y pues el primer asa yuyinal, es decir, se va a conectar el estómago y el yeyuno, y también en una gastrectomía parcial, que bueno, aparecen úlceras en el estómago justamente en el borde de la anastomosis denominándose así úlcera marginal o de boca anastomótica. Existen también otras enfermedades, también traumatismos graves que nos van a llevar a desarrollar lo que son las úlceras por estrés. Ahora, en la etiología hay algo muy importante que, pues que debemos de recordar mucho, y es que la úlcera solo aparece si el estómago va a segregar ácido. Y bueno, pues la mayoría de las personas pues segregamos ácido, y aquí un dato muy curioso es que menos del 10% desarrolla úlceras. Y bueno, ya que pues al parecer existe un equilibrio entre dos factores muy importantes. El primero, y bueno, aquí tenemos una balanza que va a estar equilibrada. De un lado tenemos factores que promueven la formación de las úlceras, como por ejemplo puede ser la secreción de ácido o de pepsina en el estómago, y del otro lado tenemos pues factores que van a estar protegiendo el revestimiento de la mucosa, como la producción de moco, pueden ser también barreras de membrana a la permeabilidad y reposición de células de la mucosa que en algún momento pues fueron perdidas o lesionadas. Entonces, para que se promueva la aparición de estas úlceras, debe haber un desequilibrio en estos factores, en esta balanza, y como, bueno, que ya hablarán más adelante. Pero, por ejemplo, en la úlcera gástrica, a diferencia de la duodenal, tiende a aparecer en una fase más tardía de la vida
y no se acompaña de un incremento de la secreción ácida. Digamos que estas dos características muy importantes son la diferencia entre la úlcera gástrica y la úlcera duodenal, que les hablarán más adelante. Ahora, de hecho, hay determinados fármacos, especialmente la famosísima aspirina, el ácido acetilsalicílico, que es básicamente, como sabemos, se vende sin receta médica para dolores de cabeza, fiebre, reumatismo, etcétera, y que es básicamente muy utilizada, pues es parte de lo que, parte de la causa que puede favorecer a la aparición de estas, al igual que algunos medicamentos como son pues los corticoides, que una vez suspendida su administración, estas úlceras tienden a cicatrizar y pues básicamente sería eso. Ahora, también hay otra causa muy importante, que es esta famosísima bacteria. ¿Alguien me puede decir cuál es? Helicobacter pylori. Exactamente. Y bueno, pues sí es como esta bacteria gram negativa que sí es muy responsable de, pues, de las causas de úlceras, que de hecho, digamos que las personas que son diagnosticadas ya con esta causa de su úlcera tienden de 3 a 6 veces más probabilidades de presentar cáncer de estómago al pasar el tiempo. Entonces, pues sí es algo muy importante saber si la causa podría ser esta bacteria. Ahora, hablando un poco de la anatomía patológica, generalmente cuando nosotros por una endoscopía vamos a hacer el diagnóstico, observamos generalmente solo una úlcera gástrica, pero eso no quita que podemos encontrar 2 o más de 2, que pueden ser duodenales, gástricas o inclusive ambas. Las gástricas, como sabemos, se localizan habitualmente a lo largo de la curvatura menor del estómago, donde las glándulas pilóricas rodean a las glándulas oxínticas. Sin embargo, estas pues van a estar variando de tamaño, pueden ser incluso desde milímetros hasta centímetros. También estas úlceras pueden ser redondas, pueden ser ovaladas, y si vemos aquí en la imagen, pues vemos que, que sí tiene finalmente bordes bien delimitados y que van a estar penetrando en la capa submucosa o muscular. Las úlceras duodenales casi siempre son benignas, mientras que las gástricas pueden ser malignas, y de hecho en varias ocasiones digamos que estas úlceras gástricas malignas se tienden a interpretar erróneamente como benigna. Y aquí les puse una endoscopía donde estamos observando básicamente las úlceras gástricas de una paciente femenino de 87 años, y si nos damos cuenta, pues no solamente presenta pues una, sino son varias, y sí, es como que se ve muy, muy impresionante, ¿no? Bueno, en cuanto a su fisiopatología, ¿sí me escuchan, verdad? Sí. Si te puedes acercar Ok. un poquito mejor. Bueno, en cuanto a su fisiopatología, como ya lo dijo Andy, pues realmente los dos mecanismos más importantes, pues es la Helicobacter pylori y pues los AINES. Entonces, en cuanto a su fisiopatología, es muy similar a una gastritis, donde sabemos que la mucosa gástrica tiene mecanismos agresores y mecanismos protectores. Entonces, si llega a haber un como desfasamiento, no sé, no hay un control de estos, provoca una lesión de la mucosa. Entonces, en cuanto a su fisiopatología, es porque
los mecanismos protectores de la mucosa gástrica disminuyen. No es tanto que los mecanismos agresores aumenten, sino que los mecanismos protectores disminuyen. Y tenemos una clasificación de Johnson, donde según su ubicación se clasifican en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. En la tipo 1 están localizadas en el cuerpo gástrico, en la tipo 2 en el antro, en la tipo 3 en el píloro, a 3 centímetros de píloro, y suele acompañarse de úlceras duodenales. Y tipo 4 surgen más que nada en el cardias. Ahora, si se dan cuenta, en la tipo 1, 2 y 4, dice que se relacionan con niveles de ácido bajos, con hiposecreción de ácido. Esto es porque, como les dije, realmente en una fisiopatología de una úlcera gástrica es más que nada que disminuye los mecanismos protectores. Siguiente, por favor. Entonces, como ya lo dijo Andy, las causas más importantes es Helicobacter pylori y Aedes. Entonces, en cuanto a Helicobacter pylori, pues no les voy a hablar mucho de ella, porque ya sabemos que tenemos un tema como específica para ella. Entonces, realmente solo les voy a decir que Helicobacter pylori sabemos que provoca una gastritis. ¿Y cómo lo hace? Pues mediante sus mecanismos patogénicos, y que después de tener una gastritis crónica me puede llevar hasta una úlcera péptica. Entonces, ese Helicobacter pylori va a tener una enzima ureasa que va a degradar la urea, y esa urea la va a degradar en amonio y dióxido de carbono. Mi mucosa. El dióxido de carbono realmente es solo para neutralizar el ácido gástrico que se encuentra en el estómago y para que ella pueda sobrevivir. Además, la ureasa tiene una acción de quimiotaxis que va a atraer monocitos, neutrófilos y macrófagos, que son realmente los que van a provocar una respuesta humoral y me van a lesionar mi mucosa. También mi Helicobacter pylori presenta flagelos. Estos flagelos son los que le van a dar movilidad y van a poder atravesar el moco para que se puedan adherir. Entonces, si mi Helicobacter pylori no presenta estos flagelos, no va a poder colonizar. Las fosfolipasas son también muy importantes, ya que van a degradar el complejo de glucoproteínas y lípidos que se encuentran en la capa de gel de la mucosa. Y el lipopolisacárido LPS es el causante de una inflamación crónica latente que me puede llevar hasta una úlcera péptica. Y bueno, las adhesinas tenemos que es la que ayuda a la adherencia a células epiteliales y evade el sistema inmune para que así pueda haber una infección persistente igualmente. Y la CAG-A va a inhibir la bomba hidrogenión-potasio ATPasa, cuya función es bajar la producción de ácido, que sabemos que lo hace para poder sobrevivir en este ambiente del estómago. Y la citotoxina vacuolizante VAC-A inhibe la proliferación de TSD4 y altera la función normal de linfocitos TSD8, macrófagos y células cebadas, esto para evadir el sistema inmune. Entonces, estos son los mecanismos por los cuales Helicobacter pylori puede provocar una lesión a la mucosa y me provoca, ya saben, gastritis, y una gastritis crónica puede evolucionar hasta una úlcera péptica. Ya, siguiente, por favor. Bueno, entonces, una infección por Helicobacter pylori se puede volver una gastritis crónica. Sin embargo, dependiendo de su localización, me puede provocar una úlcera duodenal o una úlcera gástrica. La úlcera gástrica se da porque predomina la infección más que nada en el cuerpo gástrico. Ahora es muy importante esto, que la úlcera gástrica puede evolucionar hasta un cáncer gástrico, al contrario de una úlcera duodenal. Entonces, esto es porque en el estómago me provoca una gastritis atrófica. Y no sé si ven ahí las flechitas rojas y azules, como les dije, en una úlcera gástrica no hay altos niveles de producción de ácido. Más que nada lo que sucede es que disminuyen los factores de protección.
Entonces, no olviden esto de que una metaplasia, una úlcera gástrica puede evolucionar hasta un cáncer gástrico, porque cuando veamos cáncer gástrico lo vamos a retomar. Ya, siguiente, por favor. En cuanto a los AINES, pues estos pueden provocar daño de dos maneras. De daño directo, es decir, en contacto con la mucosa van a provocar el daño a la mucosa, o daño sistémico, que es cuando entran a la circulación. En el daño directo, sabemos que en nuestra mucosa gástrica vamos a tener las células epiteliales van a producir fosfolípidos con propiedades tensoactivas, que se conocen como fosfolípido surfactante. Ese lo que va a provocar va a rechazar la difusión de hidrogeniones hacia el epitelio, y entonces le da una hidrofobicidad a la mucosa. Hace que esos hidrogeniones no entren al epitelio y no me provoque daño. ¿Qué hacen los AINES? Los AINES, cuando entran en contacto con estos fosfolípidos, van a modificar su estructura química, y entonces ya no van a tener esas propiedades tensoactivas, y entonces va a provocar que esos hidrogeniones ya puedan penetrar al epitelio, y de esta manera pues me dañen a mis células epiteliales de mi mucosa. Siguiente. Ahora, también estos AINES, cuando entran al estómago, sabemos que en el estómago tenemos un pH ácido, que es aproximadamente pues, menor de 2.5. Entonces, cuando se encuentran con este pH, pues van a entrar de forma no ionizada. Y entonces, en esta forma van a poder ser capaces de penetrar las membranas celulares. Pero en la célula, dentro de la célula, encontramos un pH neutro. Entonces, esos AINES, al entrar en un pH neutro, se van a ionizar, y de esta manera ya no van a poder atravesar la membrana celular, y entonces se van a quedar atrapados en esa célula. Y no se sabe actualmente todavía el cómo provoca daño, pero sí, sí, al estar dentro de la célula, se sabe que me va a provocar un daño celular. Todavía no se sabe el mecanismo, pero de que provoca un daño, provoca un daño. Siguiente. Sin en cambio, este mecanismo de lesión a la mucosa por medio de los AINES no es el más importante. Realmente lo más importante es que los AINES, cuando entran a la circulación, van a impedir que las enzimas COX-1 y COX-2 actúen. Entonces, sabemos que la COX-1 es muy importante para que a partir del ácido araquidónico se produzcan prostaglandinas, y estas prostaglandinas son las que me ayudan a producir ese moco que me va a proteger a la mucosa. Entonces, si mi AINES inactiva a COX-1, ya no voy a producir prostaglandinas, y por ende ya no voy a producir un moco que me va a proteger a mi mucosa. Y entonces de esta manera los AINES provocan un daño a la mucosa gástrica. Sin en cambio, pues eso es el efecto adverso, ¿no? Pero también tenemos el efecto beneficioso de los AINES, donde al igual que inhibe al COX-1, va a inhibir al COX-2. Y al inhibir al COX-2, vas a inhibir la producción de prostaglandinas, que es lo que nos va a provocar también la dolor, el fiebre y vasodilatación. Por eso también pues, se ocupa para este tipo de malestares. Por otra parte, los AINES van a disminuir, al disminuir las prostaglandinas, van a disminuir el flujo sanguíneo. Y al disminuir un flujo sanguíneo, sabemos que a través del flujo sanguíneo mis células obtienen todos los nutrientes, y que cuando son afectadas, obtienen el flujo sanguíneo esos nutrientes para poder regenerarse. Entonces, si mis AINES disminuyen ese flujo sanguíneo, va a haber una disminución de la regeneración celular, y por ende cuando llegue mi ácido clorhídrico, mi pepsina, va a afectar a mis células epiteliales, porque aparte ya no tengo un moco que me proteja, y mis células ya no van a ser capaces de regenerarse, y entonces voy a tener una necrosis gástrica. Siguiente. Ahora,
no todos los AINES actúan de la misma manera, sino que dependiendo del medicamento vamos a tener un riesgo de padecer estas lesiones a la mucosa. Y ahí les puse algunos ejemplos de qué medicamentos me provocan un poco más de daño y cuáles no tanto. Por ejemplo, el ibuprofeno, pues me provoca 1% de riesgo de padecer una lesión gástrica. Siguiente. Y bueno, como les dije, las causas más importantes pues son Helicobacter pylori y AINES, pero también tenemos otras causas. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Zollinger-Ellison y pues es un tumor, es un gastrinoma que va a provocar un aumento de la producción de ácido clorhídrico. También tenemos el tabaquismo, donde se ha visto que el tabaquismo provoca un vaciamiento gástrico deficiente, una producción reducida del bicarbonato en el tercio proximal de duodeno y mayor riesgo de padecer infección por Helicobacter pylori. Pero además produce radicales libres nocivos para la mucosa. Por otra parte, el alcohol se ha visto que también provoca úlceras gástricas porque la cerveza y el vino son secretagogos potentes. Esto hace que pues, se produzca más ácido clorhídrico y me afecte un poco más la mucosa gástrica. Sin embargo, en alcohólicos que no presentan todavía cirrosis hepática, no se ve esto de que presenten úlcera gástrica, solo en pacientes que ya presentan cirrosis. Y las predisposiciones genéticas, esto es de que si un pariente de primer grado presentó una úlcera gástrica, es muy probable que yo presente una úlcera gástrica. Y el grupo sanguíneo O, esto es porque el Helicobacter pylori se adhiere de manera preferente a estos antígenos del grupo O. Siguiente. Siguiente. Muy bien. Sí, ya. Muy bien, hablando de los signos y de los síntomas, estos van a estar variando según su localización de la úlcera y de la edad del paciente. Estos pueden ser atípicos en niños y pueden ser síntomas muy mínimos en los ancianos. Hay pacientes que no presentan síntomas, eso es muy importante saberlo. Otros pacientes los tienen por primera vez cuando se produce una complicación, que dichas complicaciones las vamos a abordar más adelante terminando el siguiente tema. Y solo aproximadamente el 50% de los pacientes presentan el patrón de síntomas característicos. Digamos que la molestia típica se describe como, como quemazón o un dolor urente, ¿sí? También se puede describir como una sensación de vacío o de hambre, en que en ocasiones pues, puede ser hambre dolorosa. El dolor típico pues es constante, es de intensidad leve a moderada y se localiza casi siempre en el epigastrio, que en ocasiones pues puede ceder con antiácidos o si el paciente pues toma leche. La úlcera gástrica, refiriéndonos a los síntomas, no sigue un patrón de la úlcera duodenal como tal, ¿sí? Entonces hay comidas que pueden causar el dolor en vez de aliviarlo. ¿Sí? También puede haber pues la pirosis, que pues es el ardor, y que si estos síntomas pues no son detectados, pues pueden complicar la úlcera y nos van a dar estos signos que ya son de alarma, como la pérdida de peso, y ya pueden ser complicaciones que requieran intervención quirúrgica. Lili. Sí, adelante. Lili, ¿estás ahí? Ya contesté.
Bueno, en la anamnesis sabemos que antes de hacer estudios de laboratorio de gabinete tenemos que realizar una anamnesis y entonces esa anamnesis vamos a buscar dolor de las úlceras que va a surgir a intervalos intermitentes que se prolongan durante semanas o hasta meses. Y vamos a preguntar sobre el consumo de alimentos o de antiácidos que puede aplacar los síntomas de la úlcera y si hay dolor epigástrico urente exacerbado por el ayuno y si mejora con la alimentación y algún complejo sintomático. El hecho de que mejore con la alimentación es un complejo sintomático que caracteriza la úlcera gástrica. Bien, en cuanto a la prevención de esta úlcera, pues como lo habían mencionado al principio, un factor que nos puede estar interviniendo es el ácido acetilsalicílico y la aspirina, entre otros medicamentos. Pues como medidas de prevención se va a evitar el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, naproxeno y otros AINES. En lugar de esto, se puede tomar paracetamol, viene tal cual descrito. Si se tiene que tomar estos medicamentos, primero se tiene que hablar con el proveedor, en este caso el médico. El que nos puede decir que como primer paso se puede hacer un examen en busca de Helicobacter pylori antes de tomar estos medicamentos, de recetarle un inhibidor de la bomba de protones o un bloqueador de ácidos, recetarle un medicamento llamado misoprostol. También todo esto tiene que ser primero con el médico tratante. Los siguientes cambios en el estilo de vida pueden ayudar a prevenir las úlceras pépticas, que son no fumar ni mascar tabaco y evitar el consumo de alcohol en su totalidad para evitar esto. Siguiente. Bien, para nuestro diagnóstico vamos a encontrar la EGD, que es la endoscopia de vías digestivas altas o EDG, que nos va a permitir la revisión completa de nuestro esófago, estómago y las dos primeras porciones del duodeno. Esta endoscopia es en lo principalmente que se enfoca, se va a hacer con una pequeña cámara que ya sabemos que forma parte de la endoscopía y se va a introducir por la garganta. Este examen con mucha frecuencia va a requerir sedantes que se van a administrar de vía intravenosa para evitar pues, que el paciente sufra efectos de dolor. En algunos casos se van a utilizar endoscopios más pequeños que se van a ir hacia el estómago a través de la nariz y no va a requerir sedantes. Siguiente. Bien. Esta endoscopía se va a hacer en la mayoría de las personas cuando se sospecha úlceras pépticas o cuando el paciente tiene bajo conteo de glóbulos. En este caso va a ser anemia, dificultades para tragar, vómitos con sangre, heces negras de aspecto alquitrinoso o con sangre. Estoy dando las características para poder realizar, que nos dan la pauta para realizar esta endoscopía. Pérdida de peso sin proponérselo y otros signos que aumentan la preocupación, que también puede ser de cáncer de estómago. Siguiente. Andy, ¿estás ahí? Sí, ya la Andy. cambié. Ya la cambié. Ok. La ubicación y las características microscópicas de esta úlcera nos puede dar, como vemos en la parte de izquierda, en la parte de abajo, en las úlceras malignas, los pliegues que vamos a encontrar van a ser irregulares y van a terminar antes de confluir el borde. Podemos ver claramente en la imagen cómo los pliegues están de forma no tan regular y pues su terminación es antes de que el borde llegue al límite. También, como vemos del lado derecho, vamos a encontrar lesiones excavadas, que esto quiere decir que van a tener profundidad y de formas variables. La mayoría de las veces va a presentar cráter limpio y cubierto por un exudado blanquecino. Y sabemos que en casos de que existe sangrado puede detectarse coágulos, vasos visibles o manchas de hematina. Y a diferencia de la otra, cerca del borde hay confluencia de pliegues gástricos. Siguiente. También pues, va a ser necesario realizar un examen para Helicobacter pylori. Puede
realizarse por medio de una biopsia, ya lo habíamos explicado anteriormente, pero pues lo repetimos durante una endoscopía o una prueba de urea de aliento. Ya lo habíamos visto que es con el carbón activado para poder, se inhala, se toma y posteriormente este aliento se va a llevar a examen para ver si tuvo reacción el carbón con la Helicobacter. Siguiente. Muy bien, en cuanto a los estudios de radiología, pues ya lo habíamos visto, vamos a encontrar, se realiza con bario, también se va a tomar para obtener nuestro contraste, nuestro estudio radiológico, y vamos a obtener un depósito, se va a poder observar para esta úlcera un depósito de bario, que va a ser un nicho ulceroso, por fuera del contorno gástrico. También pliegues que van a confluir de manera simétrica y radiada hacia el cráter de la úlcera, banda o collar reducido en el cuello de la lesión. Como podemos ver en la imagen, en la parte central de nuestra úlcera se puede ver este collar radiolúcido que les había comentado. Va a haber indentación o depresión del contorno gástrico, también se logra observar en esta imagen. Y una línea radiolúcida delgada en el borde del cráter de la úlcera, que es donde la mucosa se ha erosionado, llamada también línea de Hampton. Siguiente. Y pues en otros exámenes encontramos la biometría hemática para verificar si existe anemia, un copro para verificar si hay sangre oculta en heces, para identificar la hemorragia, y en los casos de los que se quiera también descartar un síndrome de hipersecreción, como el de Zollinger-Ellison, se puede realizar una determinación gastrina basal o prueba de simulación con aliento secretina. Esto es para poder correlacionar también la úlcera. Bien, en cuanto al tratamiento vamos a encontrar, ya lo habíamos mencionado anteriormente, antibióticos para eliminar la Helicobacter pylori. En este caso, nosotros como médicos recomendamos una combinación de antibióticos, como lo puede ser claritomicina, conocida como Viexin, amoxicilina, u otros que puede ser metronidazol, que nos ayuda a eliminar la bacteria. Y tenemos que asegurarnos de que este tratamiento se pueda hacer completo, generalmente durante 7 a 14 días. Medicamentos que van a bloquear la producción de ácido y van a promover la curación, que son los IBP. Van a reducir el ácido, bloqueando el funcionamiento de las partes de las células que producen ácido. Y como lo había mencionado anteriormente, el uso prolongado de estos IBP pueden aumentar el riesgo de fracturas de cadera, muñeca y columna vertebral. En este caso, nosotros como médicos podemos recetar suplemento de calcio para reducir los riesgos que ya les había comentado. ¿Le puedo regresar un tantito? Estos medicamentos que les acabo de mencionar, algunos son de venta libre, como son el omeprazol, el esomeprazol y pantoprazol. Entonces, tener cuidado también con estos medicamentos para evitar los efectos adversos al momento de medicarse, o la automedicación también entraría dentro de estos factores. Siguiente. También vamos a encontrar otros medicamentos que van a ser empleados para úlceras, como lo puede ser misoprostol, que es un medicamento que ayuda a prevenir a úlceras a personas que toman medicamentos AINES de manera regular. Y van a ver, este medicamento protege el revestimiento. Van a también ayudar medicamentos que protegen el revestimiento del tejido, como en este caso podemos encontrar el sucralfato. Siguiente. Bien, si una úlcera sangra mucho, vamos a necesitar nuestra endoscopía para detener el sangrado. ¿Cómo se va a hacer a través de Se va a inyectar un medicamento directamente en la úlcera y también se pueden colocar ganchos metálicos o terapia con calor a la úlcera. Se va a necesitar cirugía si el sangrado no se puede detener con la endoscopía o si la úlcera ha causado una ruptura. Y bueno, a modo de conclusión, me pareció muy importante mencionar y poner esta
esta imagen donde básicamente tenemos un versus de la úlcera duodenal contra la úlcera gástrica. Este tema ahorita nuestros compañeros lo van a dar a continuación, no lo voy a mencionar, solamente úlcera gástrica. Pero aquí una diferencia muy importante es del porcentaje en el que se está asociando a la bacteria de Helicobacter pylori y también la diferencia de edad. Bueno, esta es una úlcera que prácticamente se asocia del 60% a esta bacteria. Le da ya a personas que son adultas entre los 55 y 70 años. Muestra en la clínica un dolor epigástrico que va a estar aumentando al consumir alimentos. La biopsia debe ser de rutina para descartar siempre la neoplasia y la endoscopía siempre se debe de realizar para confirmarlo. Y eso sería todo. Bueno. ¿Alguna pregunta que tengan los demás? Yo tengo, y cuando hay mucha secreción en este caso de sales biliares, que es muy común también, que haya reflujo de sales biliares, que también es importante, que ahí no lo tocaron, pero también ese reflujo de bilis hacia el estómago, obviamente hacia el duodeno, también va a producir una gastritis alcalina. Y esto también es predisponente también a una úlcera. No todo el ácido te va a producir también alteraciones a nivel del estómago. ¿Qué me dicen de eso? Doctor, es lo que está diciendo puede afectar principalmente en la estenosis del píloro, ¿no? Lo que usted está mencionando, me imagino que afecta este padecimiento de la estenosis del píloro mediante una, pues, muy tardado del vaciamiento gástrico, ¿no? Sí, puede ser, pero normalmente lo que vemos mucho en pacientes posoperados de colistectomía, después se quejan con problema gástrico y les mandamos a hacer una endoscopía y nos dice una gastritis alcalina. Se eleva más como ya no hay acuérdense que la vesícula nomás sirve como un almacén de bilis, sino entonces la bilis sale directamente a nivel de la ámpula, ¿sí? Entonces, como también cuando le hacen si es que le hacen un estudio que se llama CEPRE, le cortan esa ámpula, entonces con mayor facilidad sale la bilis, y a veces sale más de lo normal, y obviamente sube hacia arriba, hacia el estómago, y te puede producir la gastritis alcalina, que también te puede dar una úlcera. No tanto por la estenosis de píloro, sino por eso. Y normalmente cuando es ya un procedimiento que está muy severo y que llega a perforarse alguna de las úlceras, el tratamiento es quirúrgico. En este caso, lo que hacemos es resecamos la úlcera, cerramos el estómago y le ponemos un parche de epiplón, en este caso del epiplón mayor o gastrocólico. Se lo ponemos ahí, se lo pegamos. Se llama parche de Graham. Así se llama el procedimiento quirúrgico. Y en ocasiones es tanto el sangrado que podemos tener que hacer una resección de estómago. Normalmente es a nivel del antro o el píloro, entonces tenemos que hacer una antrectomía parcial. Esos serían los procedimientos quirúrgicos que se pueden llegar a realizar en un paciente de este tipo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, por favor? Hola, hola. Pues no, doctor, yo nada más lo que había leído sobre la gastritis alcalina que usted menciona, pues que esta enfermedad siempre va a tener su origen en el hígado, ¿no? Ya que pues va a ser debido a la alcalinidad que el propio jugo del estómago. También había leído que también que el retorno de la bilis se va a ocurrir debido a un fallo que se va en el píloro. Y es lo que usted mencionaba, que es cuando
Cuando ocurre esta falla nos da como consecuencia una úlcera y en algunos casos puede también llegar a transcurrir a cáncer. Así es. Muy bien. Tú muy bien muy bien planteado con sus diapositivas. El tema estuvo bien. Yo creo que quedó muy claro la cuestión del problema de las úlceras. Ok, permíteme. Entonces vamos con el siguiente tema, ¿no? Ok.